Bien, en esta tarde vamos a entrar de lleno al tema que hemos venido desarrollando en los dos programas anteriores. Hoy vamos a continuar el tema de la soberanía de Dios. ¿Qué les parece? Pastor, dentro del cristianismo hay muchas denominaciones de diferentes corrientes teológicas. Mi pregunta es, ¿todas las religiones abrazan la creencia de la soberanía de Dios? La verdad que es una pregunta muy interesante porque en ese tema de la soberanía de Dios estamos de acuerdo todos los cristianos. De hecho, en ese punto no hay discusión. Y como bien decía, hay diferentes corrientes teológicas. Algunos le llaman calvinistas, arminianos, agustinianos, semipelagianos. Pero todos, no importa la corriente teológica, todos afirmamos una cosa: que Dios es soberano. Es más, fíjate que no solo los cristianos, también lo creen esto los judíos, los musulmanes. Si con los únicos que diferimos son con los ateístas. Pero es imposible creer en Dios y separar a Dios de su soberanía. Así que es un tema en el que todos estamos de acuerdo. En lo que sí diferimos, y aquí tengo que resaltar esto, aunque es un tema en el que todos estamos de acuerdo, pero en lo que nosotros, o en lo que se difiere muchas veces, es en la manera que lo entendemos. Y podría decir, ahí es donde está el meollo del asunto. Mire qué interesante, todos estamos de acuerdo que Dios es soberano. Venga la persona o la denominación, el creyente, venga de la corriente calvinista, le decía, arminiano, agustiniano, pelagiano, como le quiera llamar. Todos creemos que Dios es soberano, pero diferimos en algo, en la manera que lo entendemos. Te lo digo de otra manera, todo lo que pasa en este mundo, todo lo que sucede en este mundo, no puede ser separado de la soberanía divina. Todo se mueve dentro de la voluntad eficaz y la voluntad permisiva. Yo sé que a muchos les suena estos términos, la voluntad perfecta o la voluntad permisiva. Se lo voy a explicar con más detalle. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que algo sucede en el mundo, ya sea por el poder humano o por el poder de la naturaleza. Si Dios permite, ¿verdad? O sea, Dios tiene la autoridad y el poder para evitar que eso suceda. Ahora, si Él no lo evita, si Él no evita que eso pase, ¿qué significa? Que Él decidió que sucediera. Pero eso no significa que Él lo apruebe o lo aplauda. Y al permitir eso, está mostrando que Él es un Dios soberano. Te lo pongo de una forma más sencilla. Supongamos que viene una catástrofe natural. Llámese inundación, llámese huracán. Dios tiene el poder y la autoridad para evitarlo. Pero al mismo tiempo, si Él quiere, no lo evita. No significa que lo aprueba, no significa que lo aplaude. Pero Dios tiene propósitos y muchas veces lo permite, a lo que se le conoce como la voluntad permisiva. Entonces ahí Dios está obrando de una manera soberana. Yo creo que en el primer programa nosotros leíamos un pasaje de Isaías capítulo 46, el versículo 9 y el versículo 10. Deberíamos de retomar nuevamente este pasaje bíblico. Voy a citar Isaías 46. Ayúdame a leer el versículo 9 y el versículo 10, por favor. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo,
mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Resaltemos esas últimas palabras del versículo 10. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En esa ocasión yo decía, estas palabras en la boca de un ser humano suenan feo, suena a arrogancia, pero en la boca de Dios no, porque Él todo lo puede. Entonces, si fuera todo lo contrario, si hay algo que se sale de las manos de Dios, que Él no pueda evitar que suceda algo, entonces esto significaría que Dios no es soberano. Y aquí vienen las consecuencias prácticas. O sea, no solamente es algo que vamos a tomar a la ligera. Ok, entonces Dios no es soberano. No, el problema es que de esto van a surgir unas consecuencias. Si Dios no fuera soberano, entonces lo primero que le voy a decir, que Dios no sería Dios. O sea, que no puede separar a Dios de su soberanía. Porque si Él no es soberano, Él no es Dios. Y la otra consecuencia es que ninguna promesa futura que Él nos haya hecho estaría garantizada. ¿Por qué? Porque Él no tiene control de todo. Por eso que nosotros no podemos separar a Dios de su soberanía. Ahí estamos muy claros de eso. Pastor, creo que hay dos cosas en las que todos los que creemos en Dios estamos de acuerdo. Uno, que Dios es soberano. Y dos, que este mundo está caído y que es pecador. Es interesante esa observación. Y nos vamos a ir en esa línea. Acaba de decir algo muy interesante. Y esto también lo abraza todo el cristianismo. Entonces, centrémonos nuestra atención en relación a esto, que Dios es soberano. Amén. Y que el mundo está caído. Como dice la carta a los romanos, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Entonces, partiendo de las diferentes corrientes teológicas que haya, nosotros podemos resumirla en 4 maneras en las que el Dios soberano, al que nosotros adoramos, puede relacionarse con el mundo pecador. Y en esto voy a demandar toda la atención posible, porque es un punto, o son unos puntos muy delicados que si uno se distrae, se le puede ir uno de los términos y luego se despista y va a dar otro significado a lo que queremos enseñarle. Entonces, vamos a ver esto. Yo les decía, no importa las corrientes teológicas, pero todos creemos que Dios es soberano y que este mundo está caído. Sí. Entonces, partiendo de ese principio, ¿cuál es la relación que Dios tiene con este mundo pecador? Podemos resumirla que hay 4 posibilidades, pero de estas 4 tenemos que tomar una. La primera, Dios puede decidir no darle a nadie la oportunidad de ser salvo. Estoy hablando de las opciones. Número 1, Dios puede decidir no darle a nadie la oportunidad de ser salvos. Ahora, recordemos que Dios es santo, Dios es justo. Y permítame hacerle una pregunta. Si Dios hubiera decidido no salvar a nadie, ¿habría algo de malo en ello? Recordemos que Dios nos ha salvado por su misericordia. Amén. Y la misericordia no es obligatoria. Es algo que Dios hace de forma voluntaria. Le voy a poner un ejemplo. Si yo fuera un mendigo y estoy en la calle y va pasando usted, entonces yo apelo y le pido una ayuda y la persona me lo niega,
Pregunto yo, ¿esa persona está obligada a ayudarme? ¿Está obligada a darme algo? La respuesta es sencilla, por supuesto que no. Ahora, pero si yo le hago un trabajo y luego usted que tenía que pagarme no me paga, yo tengo que demandar justicia. Porque hice algo, me gané algo y ahora no me quiere pagar. Hasta lo puedo demandar y llevarlo a la justicia para que me pague. Pero si soy un mendigo y le estoy estirando la mano para que me dé algo, usted no estaría obligado a darme. Entonces, cuando alguien piensa que Dios debe de ser misericordioso, ya no está pensando en el Dios de la Biblia. Ese detalle es muy importante. O sea, Dios es misericordioso, pero cuando alguien dice, debe de ser misericordioso, ahí tiene que encenderse una alerta en tu espíritu. Cuando alguien dice, Dios debe de ser misericordioso, cuidado. Dios es misericordioso, pero si yo digo, debe de ser misericordioso, entonces ya no está hablando del Dios de la Biblia. Porque la justicia se puede deber, pero la misericordia no. La misericordia es voluntaria. Entonces, si yo voy a los tribunales, yo demando justicia. Pero la misericordia no se demanda. Amén. Ella misma es voluntaria. Entonces, estamos viendo 4 opciones que puede tener Dios para relacionarse con el mundo pecador. El Dios santo, el Dios soberano, 4 opciones para relacionarse con el mundo pecador. Primero, Él pudo decidir no salvar a nadie. Segunda opción es que Él podía tomar la decisión de salvar a todo el mundo y que nadie quedara sin salvación. Esa es la segunda opción. Tercera opción. A ver, no perdamos de vista. La número 1 es que Dios pudo decidir no salvar a nadie. La segunda opción es que Él podía decidir salvar a todo el mundo. La tercera es que Dios nos da la oportunidad. O sea, dicho de otra manera, es que Dios crea las condiciones, envía a su Hijo Jesucristo y luego deja al ser humano que decida si quiere ser salvo o no. Escuche la tercera opción que le estoy presentando. Hay una tercera opción. La primera, yo le decía, puede ser que Dios decida no salvar a nadie. La segunda opción puede ser que Dios decida salvar a todo el mundo. La tercera opción es que Él da la oportunidad enviando a su Hijo, pero luego deja que sea el ser humano el que decida, el que tome su propia decisión. Esa es la tercera opción. Una cuarta opción que Dios podía tomar para relacionarse con el hombre es dar toda o propiciar todas las condiciones, pero al mismo tiempo intervenir en algunas personas para que sean salvas. Entonces, esta sería la cuarta opción. La voy a recapitular. La primera sería que Dios decida no salvar a nadie. La segunda sería que Dios decida salvar a todo el mundo. La tercera opción sería darle la oportunidad, propiciar las condiciones y quedarse como espectador a ver quién decide salvarse y quién no. Y una cuarta opción podría ser dar las condiciones, pero al mismo tiempo intervenir en algunas personas para que ellos sean salvos. Entonces, ¿cuál de estas opciones es en realidad la que Dios ha tomado? Ahí sí, ahí ya se puso más interesante. Esto ya se puso más interesante. De las 4 opciones, ¿cuál es la que Dios ha tomado
para relacionarse con el hombre. Vamos por partes. Tomemos entonces la primera de ellas. Vamos a recordar entonces y vamos a ir analizando cada una de ellas. Primero, recordemos la primera opción, ¿verdad? Que Dios puede decidir que nadie sea salvo. Pero aquí viene una pregunta. ¿Revela la Biblia, que es la palabra de Dios, revela la Biblia que nadie será salvo? Por supuesto que no. La Biblia no enseña que nadie sería salvo. Ok. Entonces, descartamos la primera opción. Descartemos la primera opción, porque la primera opción es que nadie va a ser salvo. Y la Biblia nos revela eso. Nos quedan 3. La segunda opción es que todos vamos a ser salvos. Pero aquí viene mi pregunta. ¿Revela la Biblia que todos los seres humanos seremos salvos? Pastor, creo que a esa le llama el universalismo. Correcto. Así se conoce a esta doctrina, la doctrina del universalismo. Es una doctrina que enseña que al final Dios va a salvar a toda la humanidad. Ahora, ¿puede creer usted que Pablo, el apóstol Pablo, y el emperador Nerón, con todo lo déspota que fue, al final van a ir al mismo lugar de eternidad? Por supuesto, y aquí está algo muy interesante. La Biblia dice en Mateo capítulo 25, versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por lo tanto, descartemos esa segunda opción, porque esa doctrina es contraria a la palabra de Dios. Y ahí es donde quiero centrar. Muchas veces, cuando muere una persona inconversa, tal vez murió alcoholizado en un accidente, y los comentarios es: descanse en la paz del Señor. ¿De dónde viene eso? Bueno, de la creencia de la salvación universal, del segundo punto que estábamos hablando, que hay una opción de que todo el mundo sería salvo. Pero ¿la Biblia enseña eso al respecto? Por supuesto que no. La Biblia dice que unos se van y otros se quedan. La Biblia habla del castigo eterno y de la vida eterna. Entonces, descartamos esa opción. Qué interesante. Entonces el debate se centra en las últimas 2. Prácticamente las últimas 2 son las más fuertes. Y me atrevo a decir que la gran mayoría de los cristianos se inclinan a una de estas 2. Pero mi consejo es que no lo haga por tradición o porque lo escuchó, sino después de haber indagado, de haber leído, de haber investigado, después de haber analizado la palabra del Señor. Entonces, la tercera opción es la siguiente. Es que Dios da la oportunidad y se queda como espectador para ver quién decide. El problema con esta opción y esta teoría es que no hay garantía de que alguien sea salvo. ¿Por qué? Porque lo deja a arbitrio del ser humano. Escucha otra vez la tercera opción que podía tener. La tercera opción es que Dios crea todas las condiciones para que la persona sea salva, y una vez que la crea, deja a voluntad, a arbitrio del ser humano para que decida si va a ser salvo o no. Inclusive, con esta posición, ¿el sacrificio de Cristo puede quedar en vano? Ese es uno de los riesgos. O sea, esa es una de las cosas a las que tenés que asumir si aceptás la tercera opción. Que hay una gran corriente de personas que creen, bueno, Cristo vino, dio su vida por nosotros, y ahora lanza la oportunidad, y el que quiera ser salvo, bueno, y el que no, también. Así tradicionalmente se maneja. Pero yo te repito el término. El problema es que si dejamos esto a arbitrio del ser humano, a decisión del ser humano, entonces el sacrificio de Cristo puede quedar en vano.
Y la Biblia dice que el sacrificio de Cristo, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 11. Permítame leer ese versículo, o léame ese versículo, por favor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, la Biblia muestra que Dios garantiza de que el sacrificio de Cristo no quede en vano. Entonces caemos a una cuarta opción. ¿Cuál es la cuarta opción? Es que Dios crea la oportunidad, pero al mismo tiempo se inmiscuye, interviniendo en el corazón humano para que sea salvo. Bueno, esta era una de las posiciones de Agustín, de Calvino. Se parece a la tercera opción, que crea todas las condiciones al enviar a su hijo a morir en la cruz. Pero aquí lo que se le añade es que también Dios interviene en el corazón humano para que acepte ese sacrificio de Cristo. Lo que dijo Jesús en San Juan 16, versículo 8, hablando del Espíritu Santo, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una de las objeciones a esta posición, llamada agustiniana o calvinista, es que no es lo suficientemente benévola. Bueno, esa es una de las acusaciones que se le hace a esta cuarta posición. Pero yo diría que esta posición es más benévola que la otra. Porque Dios no solo propicia las condiciones, nótelo bien, Él no solamente está creando las condiciones para nuestra salvación, sino que también está interviniendo en el corazón humano para asegurar la salvación del individuo y que el sacrificio de Cristo no sea en vano. Entonces, en este cuarto punto, Dios está asegurando que el sacrificio de su Hijo no sea en vano. Por eso usted va a ver en las Escrituras que Dios está entregándole personas a su Hijo. El Padre trayéndosela al Hijo, el Padre trayéndosela al Hijo. Ahora, Dios nos recuerda su prerrogativa divina. Primero se la recordó a Israel por medio de Moisés y luego se la recuerda a la iglesia por medio del apóstol Pablo. Hay dos pasajes muy interesantes. Uno está en Éxodo 33, 19 y el otro está en Romanos 9, 15, que es el que retoma Pablo. ¿Puede leer ese texto? Éxodo 33, 19. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Y Romanos 9:15? Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Se da cuenta? Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, en este punto solo hay dos tipos de personas. Voy a hablarle así claro. Todo ser humano que está sobre la faz de la tierra pertenece a uno de los dos tipos. En este mundo solo hay salvos y no salvos. No hay neutro, no hay término medio. En este mundo hay personas que son salvas y personas que no son salvas. Entonces, con los salvos, Dios tuvo misericordia. Y con los no salvos, Dios hizo justicia. O sea que Dios a nadie le debe misericordia. En Romanos 9:14 por eso dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice el texto bíblico. Pastor, ¿qué relación tiene este tema con el libre albedrío? Bueno, ese ya es un tema que podemos tocar por aparte para mayor aclaración. Lo cierto es, y ahí para ir concluyendo, lo cierto es que la vida de cada uno de nosotros, nuestra riqueza, nuestra salud, nuestros hijos, no están en las manos del enemigo, no están en las manos de Satanás, estamos en las manos de Dios. Tan así que Jesús dijo: aún vuestros cabellos
están todos contados. Creyentes, tengamos paz y confianza y reposo en Cristo Jesús. Nuestro Dios es soberano y nada sucede sin su voluntad. A ese ser querido al que tú llamas Padre nuestro, es el Dios que tiene el control de todas las cosas. Hay un canto de los voceros de Cristo que dice: vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Nosotros caminamos en esa seguridad y en esa paz. Bueno, vamos a despedirnos con lo que dice el texto de 2 de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hasta nuestro próximo programa, si Dios así lo permite. Bendiciones. Levanta tu voz. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón. Iglesia Cristiana Redimida de Dios presentó su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Escúchenos los días martes a las 2 de la tarde, aquí en Radio Restauración, Comprometidos con la Verdad. Para más información llámenos 8894-9763 y 2251-6121. Hasta nuestro próximo programa y que Dios le bendiga.